Saludamos como siempre con todo el entusiasmo en esta mañana, hoy martes 2 de julio del año 2019, saludándoles desde la capital de la República Mexicana, transmitiendo aquí desde el piso 40 de la torre del World Trade Center, en una asociación estratégica entre Gin Group y Central FM Equilibrio, transmitiendo aquí y también haciéndolo en la ciudad de Houston, Texas, en nuestros estudios en Woodlands, en el norte de Houston, en la capital del petróleo en los Estados Unidos, para nuestros públicos, tanto de México, en 67 ciudades en la República Mexicana, en radio y televisión, por internet, pues claro, a todo el mundo, y también lo hacemos en Houston, en Dallas, en Chicago, en Los Ángeles, y claro, para todas las personas que nos acompañan por el internet en la Unión Americana y en Canadá, en Europa, en todas partes. Les saludamos como siempre con mucho cariño, su servidor Pedro Ferriz de Con y mi querido Alberto García Zarubi, que saludo esta mañana. Beto, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Te saludo con muchísimo gusto, al igual que a todo nuestro auditorio. Este martes ya 2 de julio, de mucha celebración, Pedro. El domingo y ayer lunes, pues vimos cómo se salieron las huestes, en específico el día de ayer, en muchos camiones, Muchos camiones. No sabía yo que había tanta disponibilidad de viaje y que todo mundo compra su boleto y utiliza su dinerito para ir a ver al presidente de la República. Sí, sobre todo eso. Sobre todo eso. Fíjense que la diferencia entre la manifestación de el sábado, la del lésbico gay, y la del domingo, esta manifestación de Chalecos México y de el Consejo Nacional Ciudadano, esas dos manifestaciones no tenían acarreo, no había autobuses, no había movilizaciones. La manifestación del día de ayer para celebrar el primer aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que desde mi punto de vista, por la enorme aceptación que ha tenido, no necesitaba de acarreados, creo, no hubiera necesitado acarreados. Todos los autobuses habidos y por haber estaban detrás del SAT, y de ahí los hicieron caminar por 5 de mayo hasta llegar los hicieron caminar así como recua, ¿no? Sí. Perdón que lo diga así y tan peyorativo, porque fue un acarreo escandaloso, lamentable, y yo pienso que innecesario, pero esto pasó el día de ayer en la celebración. Hoy también estamos festejando a San Otón, obispo y misionero medieval alemán, llamado también el apóstol de la Pomerania. Pomerania es en la parte norte de Alemania, ahí, bueno, realmente es Polonia, es la zona de Szczecin. Szczecin fue incluso la capital de la Pomerania en la época medieval. Otón tiene, claro, un origen alemán y significa riqueza, o también el que evoluciona, o propiedad, o ser dueño de. Todo esto quiere decir Otón. Es un hombre un tanto patrimonialista. Y miren que los nombres alemanes siempre están ligados con la guerra. Este está ligado con el bienestar y con el poder económico. ¿Qué pasa un día como hoy, 1520? Un día como hoy, 2 de julio, en 1520, la masacre de Calacuaya. Los ejércitos invasores de Hernán Cortés atacaron por sorpresa al pueblo mexica de Calacuaya, siendo esta la segunda acción militar de Cortés en su campaña por la conquista del Valle de Anáhuac. Fíjense el año 1520, todavía no se conquistaba la Gran Tenochtitlán, pero Calacuaya fue, digamos, un reducto importante que hizo que las huestes alrededor del Imperio Azteca luego se complotaran a favor de los españoles y en contra de los aztecas. Fue, digamos, la primera gran derrota para después conformar lo que fue la conquista. En 1881, en los Estados Unidos, este es un evento poco conocido. Charles Guiteau, Guiteau se escribe Guiteau, le dispara al presidente James Garfield. No lo mata, 1881, pero muere de la infección que le produce la bala. En aquel tiempo no había antibióticos. Entonces, realmente, antes del atentado en contra de Lincoln, el atentado en contra de James Garfield fue también el que determinó lo que después fuera la muerte. O sea, se vio el camino
lo que después fuera la muerte de Abraham Lincoln. De ahí, empieza a tenerse en los Estados Unidos un escrúpulo para proteger al presidente. En 1911 muere el periodista revolucionario y maderista Filomeno Mata, quien participó en diferentes publicaciones como El Monitor Republicano y otro diario que era la esencia de lo que se había vivido en la revolución. El Sufragio Libre se llamaba la publicación. En 1915, un día como hoy, 2 de julio, muere en el exilio en París, en Francia, el expresidente, sempiterno presidente, más de 3 décadas en el poder, Porfirio Díaz. Murió en la amargura, en la soledad, en el destierro, en la melancolía, era un hombre convulsionado en sus sentimientos luego de haber sido presidente y con ello por tanto tiempo, y el imperator de México durante tantos años. 1934 en Alemania, fíjense, ahí empezaba Adolfo Hitler a definir su personalidad. Hitler ordenó el asesinato de todos sus opositores políticos. Esto se le conoció como la noche de los cuchillos largos. Es asesinado el militar nazi Ernst Röhm y con ello vino para el Tercer Reich. Luego hasta agosto sería confirmado como el Führer, pero un día como hoy fue determinante para eliminar a todo lo que le estorbaba para ejercer el poder a plenitud. En el año 2000 en México, Vicente Fox se convierte en el primer candidato de oposición en derrotar al siempre poderoso, todopoderoso Partido Revolucionario Institucional. Francisco Labastida Ochoa era el candidato del priismo y vino, creo, un deterioro, una putrefacción del PRI. Luego de la muerte de Colosio en el 94, el siguiente candidato, luego de Zedillo, el siguiente candidato hubo de perder. Fíjense que me tocó vivirlo cuando un día como hoy por la noche, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI se reúne con el presidente Zedillo para pedirle que desconociera los resultados, para exigirle que desconociera la derrota. Zedillo, un par de horas antes de la reunión con el PRI, hizo un video. En ese video habla de que Vicente Fox es el ganador y que el PRI ha sido derrotado. En lo que estaba negociando con los priistas, el video salió al aire. Sí. Y ahí vino, le llamaron traidor. Hubo gritos en la reunión y con todo ello, Ernesto Zedillo, si no hubiera sido así, quién sabe qué hubiera pasado en México. Yo te estaba reportando desde el auditorio Plutarco Elías Calles del Partido Revolucionario Institucional y recuerdo que habían convocado a la prensa desde una hora antes del anuncio y no salía el candidato y el rumor en la sede nacional del PRI es que Labastida saldría a desconocer los resultados. Sí. ¿Y qué pasó en ese momento? Meten la cadena, cuando sale Labastida, le empiezan a aplaudir todos los priistas, ya sabes, empiezan a secar las lágrimas todos los priistas. Cuando va a hablar Labastida, en ese momento meten el anuncio del presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg. Y a Labastida no lo dejan pasar en cadena nacional, en una transmisión en vivo, porque él no traía cadena nacional. Fíjate que estaba yo hablando desde, ya ves que instalamos una sede en el INE. En el IFE. En el IFE, claro. Entonces era IFE, sí. Era IFE. Instalamos unas oficinas muy bonitas de nuestra cadena entonces Imagen. Y en ese momento estaba yo hablando y me dice el productor, cállate, que va Zedillo. En ese momento, ¡pum!, entra Zedillo y dice, he de reconocer que los resultados le han sido adversos al partido. Cuando oí eso dije... Y el próximo presidente será el licenciado Vicente Fox Quesada. Es la frase que utiliza Ernesto Zedillo. Y en ese momento Francisco Labastida, yo no sé si traía dos discursos o no, pero lo cierto es que Labastida, junto con su esposa, que es con quien habla, reconoce que efectivamente los resultados no eran favorables al partido. Pero había una reacción de parte de Manlio Fabio Beltrones, de Emilio Gamboa, de todo el corazón del priismo. Estaban verdes. Incluso, fíjense, ese día, más o menos como a la 1 de la tarde, un especialista en logística del INE me llevó a su cuarto de guerra
y me dijo, mira estos resultados. Y empezó a ver la tendencia en el país. Dice, a partir de este momento, 1:00 con 3 minutos, ya no va a haber nada que revierta el triunfo de Vicente Fox. Sí, se habla que ya se conocía desde entonces, 2:00, 1:00, que Fox iba a ser el próximo presidente, que había ganado. Y de hecho, gana con un buen margen. Sí, tremendo. Que evita cualquier tipo de problema. Y luego, un día como hoy, pero en el 2006, en México se celebran las elecciones presidenciales y los 2 candidatos punteros se declaran ganadores. Es decir, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Y hubo aquella llamada de Too Close to Call, ¿te acuerdas? Sí, cuando sale Luis Carlos Ugalde diciendo nanay. Sí, sale Luis Carlos Ugalde, que era en ese tiempo el que estaba al frente del INE, y dice, es demasiado pegado. Y entonces pasamos una noche en vela, en la que se hizo el recuento por distrito de lo que fue el resultado. Pero curiosamente se empezó por los distritos en donde López Obrador iba ganando. Sí. Entonces, a las 3 de la mañana me dicen, va a ganar López Obrador en el recuento. Y dije, ¿saben qué? Yo me voy a dormir porque esto está empezando y falta recontar, ¿sabes? Sobre todo el norte de la República. Sí, el famoso cruce que pasa al filo de las 4 o 5 de la mañana, en el que Calderón rebasa a Andrés Manuel. Fíjate que estando en la vida electoral, esa decisión de Luis Carlos Ugalde de salir en cadena nacional a decir no tengo ningún tipo de información que avale a algún triunfador ha sido el error más importante en la vida electoral autónoma y ciudadana en este país. ¿Sí? El error, y muchos de los especialistas electorales acusan a Luis Carlos Ugalde de haber sido extremadamente tibio para dar los resultados que sean. Le dio miedo. Ahora, después lo acusan de tener relaciones con políticas, obviamente, con el Baster Gordillo, ¿no? Sí, hay que aclarar. Es difícil, ¿eh? Que es difícil. Bueno, pues así fue como se escribió la historia. Un día como hoy, 2 de julio, emblemáticos para México, 2000 y 2006. Fueron momentos fundamentales. Y ya vimos que el día de ayer se celebró el primer aniversario del apabullante triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2018.